Muy queridos amigos, un abrazo afectuoso a todos ustedes. Siempre he pasado por esta avenida y he dicho alguna vez seguramente vendré porque me van a invitar, hasta que llegó ese día. Y debo, en primer lugar, dar mi abrazo afectuoso al doctor Nelson Morales, que es el que se conectó conmigo y por el cual estoy. Pero también hay muchas personas aquí presentes, como el doctor Burstein, a quien conozco hace muchos años, y a muchos de ustedes a quienes conozco por cultura general. Así que me siento muy honrado, muy feliz, y voy a tratar de cumplir hasta donde sea posible frente a un tema que siempre me ha apasionado, porque involucra todos los trabajos que yo realizo, es decir, el cuerpo y el alma, la mente y el espíritu, en fin, lo que se ha dado en llamar la antinomia del hombre, del ser humano, que muchas veces se olvida porque o se va por un lado o se va por el otro. Lo cierto es que mi manera de ser, los estudios que he realizado, los trabajos que he publicado y en general me he dado cuenta al final, cuando el doctor Burstein dice ¿de dónde sale tanto conocimiento? No es tanto conocimiento, sale parte de una unidad, de la unidad que cultivé desde niño con mis padres, en la familia que ellos fundaron y donde vivimos en una casa de Magdalena del Mar, que fue declarada con el tiempo Patrimonio Cultural de la Nación, pero lamentablemente por razones políticas y de otra índole, esa casa fue considerada luego que no reunía las condiciones para ser un patrimonio cultural. Ahora es un edificio de 7 pisos, con un dueño a quien no conozco ni quiero conocer, que se apropió del jardín de Magdalena como se conocía. En ese lugar, rodeado de mi padre, el pintor Manuel Domingo Pantigoso, y de mi madre, la española maravillosa Antonia Pecero, transcurrió la vida de toda la familia. Éramos 10, el primero falleció, nadie conoció y sin embargo todos lo conocimos, porque mi padre lo pintó como si fuese el niño Dios y estaba siempre presente, presidiendo la vida del hogar. Ese era Josecito, que por paranomasia sería Jesucito. Bueno, esta breve introducción ha de servir para que luego, si hay posibilidades, yo voy a hacer una exposición que incluya comentarios como el que estoy haciendo en este momento. Tengo el trabajo escrito, pero nunca me ciño exactamente a él, porque la naturaleza, en este caso de esta actividad, ha de permitir que sea mucho más flexible de lo que tendría que ser en principio. El tema, como se me indicó, era medicina y literatura. Y quizá tendría que decirles que hace poco tuve una conversación con un médico, cuyo nombre no voy a decir, porque estuve aquejado de un problema de salud. Y hablamos un poco sobre las características del médico, la manera de ser del médico, y digo bien, la manera de ser, no el que haya estudiado para ser, sino el que es humanísimo como debe ser, con una gran cultura, con una visión totalizadora, etcétera. Él parece que estaba de acuerdo conmigo un poco porque era el doctor Pantigoso el que hablaba. Yo le dije, no, hablo en nombre de todos los que no son Manuel Pantigoso, un ser humano nada más. Yo quiero que usted me trate a mí no solamente como una persona que tiene un cuerpo, sino un individuo que tiene una sensibilidad, que tiene un espíritu, que se caracteriza más bien por una inmensa cantidad, quizá exacerbada,
de ese nivel psicológico, emocional, por lo cual yo soy un hombre de arte, y dentro de ello soy un hombre ligado a la literatura y específicamente a la poesía, aunque también domino otros lenguajes, no domino, participo de otros lenguajes artísticos. No sé si lo convencí, pero por lo menos tuve la satisfacción de decirle a un médico amigo de mi hijo lo que están ustedes escuchando. Él movía un poco la cabeza, creo que por educación asentía, pero no estaba muy de acuerdo, porque a la hora de la hora lo que hacía era recetarme o hacerme análisis de una o de otra cosa, que estaba muy bien, pero en ningún momento me hablaba de las emociones, de los sentimientos, del espíritu, de la manera de ser de cada persona. Voy a comenzar entonces con lo que aquí he escrito. La poesía y la medicina aparecen íntimamente ligadas. Hay mucha bibliografía al respecto desde muy antiguo. La poesía se proyecta en el cuerpo del hombre, en su interioridad y en su alma, para alumbrar mitos y deseos ocultos. La medicina, por su lado, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, de la salud, de las enfermedades y de la muerte del ser humano. Yo me digo, yo mismo estoy haciendo esta división, pero lo que he dicho para uno podía ser para el otro. Por ejemplo, en el caso de la medicina, el estudio de la vida, ¿y acaso la poesía o el arte no tiene que ver directamente con la vida? De la salud, ¿acaso la salud psicológica, la salud mental, la salud espiritual no llega a ser inclusive muchas veces más importante que la material? De las enfermedades, todos sabemos cómo a partir del psicoanálisis y del resultado en el campo literario del surrealismo se penetraba en los sueños, y los sueños era algo que la medicina tenía que estudiar porque escapaba a todo lo que es lo llamado correcto materialmente. Lo cierto es que ambas se vinculan por su función curativa, por su función regenerativa, por su capacidad de sanar y de aliviar, y en general, cuando digo poesía, y así debe entenderse, el arte en general. El valor terapéutico de la poesía sirve para ayudar a desahogar emociones profundas, como la muerte. Recordemos el poema de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allá van los señoríos directos hacia acabar y consumir. El hombre antiguo le otorgó poderes mágicos al arte de la expresión desatada en el lirismo, que ellos atribuían, los hombres antiguos, a la voz propia de la divinidad. Los curanderos y los brujos combinaban los remedios naturales con los conjuros. La medicina reivindica como suyos a muchos poetas, para quienes el ejercicio médico fue pasajera ocupación. O sea, al contrario, poetas que hicieron también medicina, en segundo lugar, y al contrario, médicos que hicieron poesía como complemento. El gran poeta romántico inglés John Keats es uno de los mejores ejemplos. Nacido en la pobreza, aprendiz de un cirujano rural y enfermero en 1815, inició los estudios de medicina en el Hospital de Londres,
y al año siguiente conoció al poeta y periodista Lai Jun, quien lo animó a seguir por el camino de la poesía, y le presentó a algunos eminentes artistas de la época. Entonces él abandonó la medicina. La argumentación fue tan poderosa y febrilmente se dedicó a escribir hasta el momento en que la tuberculosis lo llevaría a la tumba, el año 1821, cuando solamente tenía 25 años. Ese fue el gran poeta romántico John Keats. Friedrich von Schiller, el gran Schiller, figura egregia del teatro alemán y también poeta de primera magnitud, era cirujano mayor del ejército cuando comenzó a escribir. Olvidó completamente la medicina a los 30 años, dejando también la carrera militar por la de hombre de letras. Todos recordamos a Schiller porque fue el autor de la Oda a la Alegría, que Beethoven utilizó para su 9ª sinfonía. Este gran Schiller consideraba que la belleza es un factor regenerativo del organismo social. Su deseo de combinar realidad e ideal le inspiraría a Schiller sus conocidas baladas y también la canción de las campanas. Freud, nadie mejor que todos ustedes para hablar de Freud. Yo soy el último de todos ustedes, pero siempre tuve interés por Freud, por las razones que dije al comienzo. Quise conocerme yo en primer lugar y Freud me ayudó mucho en este sentido. Freud amplió este campo de investigación hacia el arte y hacia la etnología y también hacia la historia de las civilizaciones. Consideró Freud al artista y dentro de él al poeta como un ser que vive de espalda a la realidad, cuidado, pero no para evadirse, sino para dar rienda suelta a sus deseos en un mundo de fantasías. Otro afamado psicólogo, Carl Jung, buscó el origen de los arquetipos simbólicos de las grandes obras poéticas en el inconsciente colectivo. Recuerdo que con Jung, cuando leía Jung muy joven, lo primero que fui a buscar qué se debía entender por inconsciente colectivo, como un factor detonante que permite relacionar el mundo interior con el mundo exterior. Entonces la primera pregunta era que el problema no era solamente ver al hombre desde fuera, en su figura material y en su contenido orgánico, sino en algo que era invisible, entre comillas, porque con el tiempo de repente eso que es invisible, como decía Pitágoras cuando hablaba de que el universo está hecho de sinfonía, de números y de melodía. Bueno, entonces, ¿quién capta todo eso? O los grandes filósofos contemporáneos, Lévinas o cualquier otro que hable de eso que está más allá de, pero que forma parte de la condición humana y que se está descubriendo cada vez más, sobre todo con la física cuántica, ese otro mundo. Sin embargo, me consta, muchos amigos médicos no le interesan eso. Les parece interesante como un mito, como una leyenda, como una historia, pero hasta ahí nomás llegan, aunque otros, como seguramente todos ustedes, le dan un enorme interés a este otro mundo. Por su parte, Karl Jasper, uno de los grandes maestros del existencialismo alemán, subrayó el hecho de que solo a través de un largo estudio
de los grandes poetas, puede el psicólogo llegar, lo leo a propósito lentamente para que sepan que estoy dando un énfasis especial, subrayó el hecho de que solo a través de un largo estudio de los grandes poetas puede el psicólogo llegar a poseer la intuición e imaginación que le permita comprender la mente humana, tanto la sana como la enferma. Establecido como médico al comienzo del siglo XX, Jasper intentó aplicar a la práctica clínica los elementos de la fenomenología, ese conjunto de fenómenos que Kierkegaard fue uno de los primeros, por no decir el primero, en considerar a la condición humana como un fenómeno, es decir, como un conjunto de elementos que no podían ser separados. Y esto está enlazado con lo que Kierkegaard, el gran danés, fue el primero en señalar. Por su parte, los grandes poetas del simbolismo y del surrealismo francés expresaron sus teorías poéticas tomando en cuenta los avances médicos en boga, es decir, que también se produce lo contrario. Los artistas, los psicólogos, los estudiosos del alma humana se aproximan, aprenden de los médicos y del conocimiento, de los altos conocimientos que la medicina trajo al mundo contemporáneo, para corroborar sus principios, para ampliarlos, etcétera, etcétera. Tengo que señalar que estamos hablando de los avances médicos en boga y estamos incluyendo aquello que tiene que ver con la psicología, porque no se puede separar una cosa de la otra. Hay algunas expresiones que son interesantes que he extraído de algunos grandes poetas, sobre todo poetas de la vanguardia del surrealismo francés. Por ejemplo, Baudelaire decía: la imaginación es la más científica de las facultades, que solo por ella comprende la analogía universal. ¿Y qué decía Arthur Rimbaud, otro gran poeta? Decía: el poeta se hace vidente mediante un largo, inmenso y razonado desorden de todos los sentidos. O sea, como el caos, el desorden que actualmente entra muchísimo en la educación, en la psicología, en la filosofía, llega a ser un elemento fundamental para poder entender más a fondo al hombre. No dentro de la paz, la armonía y las cosas bien organizadas, sino también en el caos y en el desorden. Cosa que la poesía y el arte lo atrajo, lo llevó a sus fueros personales, y aparece la gran obra del teatro y del arte en general contemporáneo. Quizá lo que más hizo avanzar el teatro e inclusive la poesía, pero también la música, fue justamente descubrir que en el caos y en el desorden había una riqueza extraordinaria para conocer mejor al ser humano. Y otro poeta francés, Pierre Reverdy, decía: la imagen, se refiere a la poesía, la imagen, es una creación pura del espíritu. No puede nacer de una comparación, sino de un acercamiento de dos realidades más o menos alejadas. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Pero el poeta busca una comunicación, una relación entre una cosa y la otra, y surge una imagen que puede ser esplendorosa, que puede ser la apertura de una nueva visión de las cosas, etc. Y finalmente Luis Aragon, otro francés, muy amigo también de Vallejo en Francia, decía: el vicio
El vicio llamado surrealismo consiste en el uso apasionado e inmoderado. Apasionado e inmoderado. Cuando uno encuentra una imagen que no está dentro de lo inmoderado, una imagen muy moderada, es una cosa desvanecida. La otra es la inmoderada, y además con pasión, y además como un estupefaciente, o sea que te lleva a otra dimensión. Esa es la verdadera imagen, sobre todo para la poesía y en general el arte contemporáneo. Un pequeño acápite, como que vamos entrando. Yo tengo el problema del tiempo, así que cuando ustedes se cansen me dicen y yo paro, ¿no? Voy a tratar de hacerlo dentro de un nivel más amable y cordial, menos académico. Quiero hablar de la tuberculosis y la literatura. La tuberculosis se puso de moda en el siglo XIX, en el círculo de los llamados artistas decadentes. El norteamericano Ezra Pound decía que era una enfermedad elegante. En España, el romántico Gustavo Adolfo Bécquer fue el clásico ejemplo del lírico consumido por este mal poético. Aquí en el Perú, en 1910, Abraham Valdelomar escribiría un libro muy importante que se llama La ciudad de los tísicos. No me voy a referir a tantas cosas que voy diciendo porque no acabaríamos. En todo caso, que sea motivo para que ustedes vuelvan a leer, porque seguramente todo esto lo conocen muy bien. Y Juan Parra del Riego, otro gran poeta peruano, no diríamos olvidado, pero casi desconocido para un gran sector. Nació en Huancayo, vino a Lima, vivió en Barranco, ganó los Juegos Florales de Barranco, de ahí se fue al Uruguay, murió en Montevideo, se casó con una otra poetisa, Brun, y bueno, y falleció de tuberculosis. Y aparece para muchos como un poeta uruguayo cuando es un poeta de Huancayo, y peruano y muy peruano. El autor de los polirritmos, que seguramente ustedes recuerdan, murió el 25 en el Uruguay. Otro que es el introductor de la prosa surrealista en el Perú, fue Adalberto Barallanos. No en la poesía, sino en la narrativa. Adalberto Barallanos, amigo de Oquendo de Amat, que vamos ahora después a hablar de él. Ese Adalberto Barallanos falleció en el Hospital Domingo La Begoya de Jauja. ¿Cómo murió? Enfermo del pulmón. El propio Oquendo, el gran puneño, Carlos Oquendo de Amat, también moriría de este mal. En el primer caso, el hermano de Oquendo de Amat, Carlos Parra del Riego, que si su hermano no es muy conocido entre cierto sector, Carlos mucho más. Sin embargo, Carlos fue un narrador bueno, muy bueno, y escribió un libro que se llama Sanatorio. Y en esa obra, que es de carácter autobiográfico, Carlos Parra del Riego hace desfilar ante los ojos del lector los tipos, los episodios y las escenas de esa vida íntima, especial de los sanatorios, en este caso el de Jauja, así como la sensibilidad mórbida de los enfermos y la fría incomprensión de los enfermeros. A propósito, estoy recordando, ustedes seguramente todos han conocido al gran maestro y poeta Augusto Tamayo Vargas. Augusto Tamayo Vargas escribió lo que sería su última obra cuando estuvo enfermo también, y él nos contaba, luego que se recuperó, que todo lo que había escrito lo había escuchado cuando estaba en su lecho, que poco después lo llevaría a la muerte, que escuchaba lo que hablaban en la otra sala. Cualquiera diría se ha vuelto loco, y él confirmaba que no. Seguramente ustedes saben mejor que yo. Está Saúl Peña, mi querido hermano, a quien saludo con un abrazo afectuoso.
seguramente en esos estados especiales se sensibilizan ciertos órganos y uno puede escuchar cosas que se asombra, se asusta, y los demás, cuando escuchan eso, pues lo califican de otra manera. La tuberculosis como tema médico penetró la sociedad y la cultura y fue un recurso discursivo presente en la literatura, en el periodismo, en el ensayo político y también en el sociológico. Y acá como que introducimos un elemento amable, casi gracioso. Vamos a hablar del neumotórax, ligado a la tuberculosis, sobre todo en aquella época. Fue sin duda el procedimiento más eficiente y afamado para tratar la tuberculosis pulmonar. No voy a decir, les faltaría el respeto en decirles qué cosa era el neumotórax. Pero un gran poeta brasileño, Manuel Bandeira, de la vanguardia brasileña, colega de Carlos Drummond de Andrade, de Amado, ¿cómo se llama? Amado, exactamente, y tantos otros poetas y escritores del Brasil. Bueno, Bandeira fue uno de los primeros, un poco el precursor. El neumotórax fue tema poético para el gran bate brasileño Manuel Bandeira. En el año 1903, la tuberculosis lo obligó a desistir de su proyecto de estudiar arquitectura, y desde entonces se dedicó intensamente a la investigación y a la creación lírica, en la que influyó sin duda su amistad con el poeta francés surrealista Paul Éluard, a quien conoció justamente en una clínica suiza para tuberculosis. Bueno, Paul Éluard es un extraordinario poeta francés. Dejémoslos por ahí. Vamos a leer dos fragmentos que se titula el poema Neumotórax. Dice Manuel Bandeira: fiebre, hemoptisis, disnea y sudores nocturnos, la vida entera que pudo ser y no fue. Tos. Mandó llamar al médico. Diga 33. 33. Respire. Mandó llamar al médico. Diga 33. 33. Respire. Y más adelante: tiene usted una caverna en el pulmón izquierdo y el derecho infiltrado. Entonces, ¿no es posible, doctor, intentar el neumotórax? No, solo le queda silbar un tango argentino. Vamos a pasar a una parte de aquellos escritores que abordaron el tema médico a través de experiencias desgarradoras. Escritores, repito, que abordaron el tema médico a propósito de sus experiencias desgarradoras. En el Perú hay un conjunto muy valioso de escritoras, desde la colonia, escritores hasta la actualidad, que estuvieron por eso muy ligados a la medicina. Acá tenemos otro caso también para que ustedes se sonrían un poco. Ustedes han escuchado hablar de Juan del Valle Caviedes. Pues bien, ¿y cuál era su fobia? Contra los médicos. El espíritu caricaturesco y travieso de Caviedes, que nació en Andalucía y fue traído muy niño al Perú, así como su vida accidentada e hiperbólica, que incorpora el acento popular y andaluz en nuestra literatura, desarrollaron una obra amplia de diversos géneros que nos habla de su cultura literaria. Hay el género místico, con sonetos dedicados a Cristo, hay también el género amoroso,
de naturaleza pastoril, el elegíaco, tanto en la poesía seria como en la popular, con la gran influencia de Quevedo, y este que nos interesa, el satírico, contra los médicos, contra también los falsos poetas. O sea, nadie se quedaba con la cabeza en alto. Los aduladores, también les daba cabieres. Las mujeres prostitutas y beatas, todas. Y otro, los doctos de chafalonía, esos doctos que no sirven para nada, que no son doctos. Eso inclusive, como tantas veces los que hemos adquirido un doctorado, la gente nos mira hasta con reverencia, y entonces cuando otros también adquieren el doctorado, pero que no tienen ninguna condición ni capacidad, y hacen todo lo contrario de lo que podría ser la alta distinción que lleva un doctor, pues desmerecen esa categoría. Esos serían los doctos de chafalonía. En el año 1683 se enfermaría gravemente y sufriría como consecuencia un agudo desmoronamiento económico. Él tenía unas tiendas que están al costado del río Rímac, donde está la plaza de armas, a esa altura. Una serie de especie de chozas donde mucha gente vendía sus productos. Él tenía ahí su espacio. Es en medio de esta desgracia, que lo lleva inclusive a redactar su testamento, que aparece el poeta satírico con uno de los temas más representativos de su producción literaria, la crítica acerba a los médicos en general, que se acentuaría con la muerte de su amada esposa, Beatriz Godoy Ponce de León. ¿Qué cosa les dice a los médicos? Dice: mátenme de sus palabras, pero no de sus recetas, que así matarme es venganza, pero no muerte a derechas. Me moriré, buen provecho, me moriré en buena hora, peor sin médicos cuervos junto de mi cabecera. Y yo digo, y se murió, quizá rodeado de sus eternos enemigos, antes o muy poco después de los 40 años, entre 1692 y 95. Veamos este texto que se titula El coloquio que tuvo con la muerte, porque los médicos también se mueren. El coloquio que tuvo con la muerte un médico moribundo. A ver qué dice. El mundo todo es testigo, muerte de mi corazón, que no has tenido razón de portarte así conmigo. O sea, un médico le está hablando a la muerte. Repara que soy tu amigo y que de tus tiros tuertos en mí tienes los aciertos. Excúsame la partida que por cada mes de vida te daré 31 muertos. Muerte, si los labradores dejan siempre de sembrar, ¿cómo quieres agotar la semilla de doctores? Frutos te damos mayores, pues con purgas y con untos damos a tu hoz asuntos para que llenes las trojes y por cada doctor coges 10 fanegas de difuntos. No seas desconocida, ni contigo uses rigores, pues la muerte sin doctores no es muerte, que es media vida. Pobre, ociosa y desvalida, quedarás en esa suerte sin que tu aljaba concierte, siendo en tan grande mancilla una pobre muertecilla o muerte de mala muerte. Ese es Juan del Valle y Cabies. Y más allá de las exageraciones, del espíritu satírico, costumbrista, de la ironía y el sarcasmo, que son elementos propios de la literatura, más allá de todas esas exageraciones, y que yo lo diga acá delante de todos ustedes, merecería una reprimenda de repente, ¿no? Pero como soy un poco confianzudo y puedo hablar con amigos, así se les ve también a los médicos, y se les ve y se les veía desde siempre, y aún continúa, exagerado o no,
Esa es la visión que se tiene. Ahora vamos a ver a César Vallejo. César Vallejo, desde muy joven se orientó hacia la medicina, como lo afirman sus biógrafos, pero no tenía dinero para estudiar en Lima esa carrera y entonces se matriculó en el primer año de letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Y el año 1913 consiguió el puesto de preceptor del centro escolar número 241, que se ha hecho muy famoso, está en la plaza principal de Trujillo. Ahí, esa es la escuela donde trabajó Vallejo, el colegio, la escuela fiscal 241. Le pedían obviamente en qué se sustentaba para pedir, le dijesen que podía ser profesor. Mostró unos documentos donde se decía que había seguido cursos de ciencias en la universidad. Por eso que en la poesía de Vallejo hay estudios, sendos estudios, muchísimos estudios, exclusivamente sobre la ciencia, los elementos relacionados con la ciencia en la poesía de Vallejo. Bueno, en la poesía de Vallejo hay todo, es como si fuese un gran álbum, una enciclopedia, donde pueden encontrar todo. A ver, el clavo, ¿hay clavo en la poesía? Aquí está, en este y este y este. Ya. La sangre, ¿para qué hablar? El corcho, también está, todo está en Vallejo. Es increíble. Una invitación también para que sigamos leyendo, porque siempre aprendemos de Vallejo. En el fondo, era una formación científica la que había tenido, y una frustración en el campo de la medicina, que no pudo ingresar. Entonces le ofrecieron esta materia de botánica, de anatomía, que le enseñaba. ¿Y saben cómo lo enseñaba? Con poemas. A sus niñitos, les hacía poemas. Y hay actualmente una enorme cantidad de poesía hecha para estos niños de esta escuela, de enorme calidad. Y sentó las bases, además, de lo que con el tiempo se llamaría la educación a través del arte. En ese caso, la educación a través de la poesía. Recordemos al respecto que la poesía de Vallejo es una profunda inmersión en el cuerpo humano. Es un ritual fisiológico en sus más diversas variantes. El dolor de ser, el sexo, la cópula, etcétera, 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 etcétera. Generalmente Vallejo usa expresiones muy ligadas a la medicina. Los versos con terminología clínica están desperdigados en toda su obra. En este fragmento de Trilce 35 que les traigo, aparece el propio creador en su función de galeno o partero del mundo. Dejen que me sobreponga o que me acuda un médico. Bueno, dice el poema 35 en un fragmento, en donde el propio creador es un galeno o es el partero del mundo, en la simbología del poema. Y Dios, sobresaltado, nos oprime el pulso, grave, mudo, y como padre a su pequeña apenas, pero apenas, entreabre los sangrientos algodones y entre sus dedos toma a la esperanza. Se refiere al nacimiento, que está en manos de la medicina. En octubre del año 24, Vallejo sería operado en el hospital de la Charité, en París. Y ese 19 de octubre le había escrito una carta a Pablo Abril de Vivero, un gran amigo, también poeta, en donde le decía, pleno de humanismo, pero de humanismo a partir del dolor. Ese es Vallejo. Le dice, acabo de ser operado de una hemorragia intestinal. He sufrido, mi querido amigo, 20 días horribles de dolores físicos y abatimientos espirituales increíbles.
Y más adelante, ahora, en la convalecencia, lloro a menudo por no importa qué causa cualquiera. Una facilidad infantil para las lágrimas me tiene saturado de una inmensa piedad para todas las cosas. Esa humanización del hombre a través del dolor. Esta amarga experiencia le significó a Vallejo también la escritura del poema en prosa denominada Las ventanas se han estremecido. El poeta clama por la lucidez en contra del orden o del adormecimiento de la conciencia. La lucidez es lo que quiere en contra de la posibilidad de estar adormecido. Un fragmento pequeño. Sirviendo a la causa de la religión, vuela con éxito esta mosca a lo largo de la sala. Y más adelante, ¿cuánto tiempo ha durado la anestesia que llaman los hombres? Ciencia de Dios, teodicea. Se me echa a vivir en tales condiciones, anestesiado totalmente, volteada mi sensibilidad para adentro. Ah, doctores de las sales, hombres de las esencias, prójimos de las bases, pido que me dejen con mi tumor de conciencia, con mi irritada lepra sensitiva, ocurra lo que ocurra, aunque me muera, dejadme dolerme, si lo queréis, mas dejadme despierto de sueño, con todo el universo metido, aunque fuese a las malas, en mi temperatura polvorosa. Dejemos a Vallejo, pero si alguna vez quieren que yo hable exclusivamente de Vallejo, acá tengo al doctor que me va a invitar y yo vendré con mucho gusto. Nadie o casi nadie, salvo Graciela Briceño, la gran poeta que nos acompaña, y algunos otros de ustedes, si son de Puno, seguramente, es Alberto Mostajo, un extraordinario poeta puneño. Su vida fue azarosa y difícil. El año 1921, Alberto Mostajo publicó su primer libro de poemas. Se denominaba Cosmos, y comenzaría a colaborar en diferentes revistas como La Sierra, una revista muy importante de la época. Luego lanzará su poemario Canción Infinita, en donde sigue la línea del ultraorbicismo, que es la corriente de vanguardia de Puno. El ultraorbicismo, ¿qué significaba? Más allá de las órbitas estelares, es decir, en acá, para con ello definir lo que es el corazón del hombre, el universo, pero dentro de uno. Ese es el ultraorbicismo puneño. Por razones aún no esclarecidas, su cuñado Manuel Cordero, diputado por Huancané, lo internó en el hospital para alienados, en el Arco Herrera, acusándolo de malos tratos en contra de su esposa María Mostajo Riquelme. Y allí permaneció, ¿saben ustedes?, nada menos que, punto suspensivo, 47 años. Y nadie sabía que Alberto Mostajo estaba internado en el hospital y que iba a cumplir 47 años. Su hijo Bernardo, que después de muchas averiguaciones sabía que estaba ahí en el hospital, lo reconoció, lo sacó y lo llevó al asilo Lira de Arequipa, donde finalmente, 2 años después nada más, falleció. También hay que recordar cómo se podía hacer un estudio, y hay estudios inclusive del doctor Javier Mariate y el doctor Mostajo, Valega, que habla sobre la historia del hospital Arco Herrera, donde artistas, músicos, poetas, escritores, pintores. Mi padre también estuvo una temporada en el hospital Arco Herrera, felizmente 3 mesecitos nada más, y salió muy renovado. Bueno, allí han estado, todos lo sabemos,
internados muchos escritores, como por ejemplo Martín Adán, que era como su casa, entraba y salía como quería. Pero también estuvo el pintor Víctor Humareda, pero habrá muchísimo más. Los médicos podrían hacer un estudio del Hospital Arco Herrera y descubrir esa relación entre el arte y la medicina, ¿no? Y la locura, por supuesto. Esa locura que para el artista no es locura. Viva la locura, dice el artista. Bueno, vamos a leer un fragmento que se llama Manicomio, pero que lo escribió antes de entrar al manicomio. O sea, ya sabía que ese era su destino, pero no pensó que iba a estar casi 50 años. En donde él preludia, ¿no?, este viaje alucinado hacia la inocencia del ser, porque el ir al Hospital Arco Herrera para muchos era volver a ser niño, entrar en su mundo interior a través de la psicoterapia y de todos los elementos. Y efectivamente la persona orate tiene un comportamiento infantil, sin duda, pero para el poeta eso está muy bien, no se preocupa. Bueno, digamos, leamos lo que dice nuestro poeta puneño que estuvo en Arco Herrera, Alberto Mostajo. Leo un fragmento porque no quiero ganar o perder un poco de tiempo en esto. Dice: ríe el mundo en los contornos, policromía danzante de bultos y máscaras eléctricas. ¿Qué diferencia entre el loco, el enfermo y el poeta? Es un poeta, no está loco, pero está diciendo cosas que parecen de loco, porque nosotros tenemos un concepto de locura. Ríe el mundo en los contornos, policromía danzante, usa una imagen que ya lo dice todo, de bultos y máscaras eléctricas. 4 llaveros pensantes en las esquinas de la sala de consulta. Pareciera que se refiere a los que están cuidando que nada suceda. Volcanes que se agitan, esfinges que lloran, entre pasillos ronda la ciencia, auscultando tumbas dormidas. Afuera, en ondas musicales, trajina el lujo y la miseria, siembra de negociaciones, relámpagos de axiomas, espiral teñida de sombras en la cita de un eterno crisol. Masticando su propio sueño, marchan todos al mismo teorema. Javier Abril. El año 26, este es un poeta muy conocido, para quien tiene una mínima cultura literaria, escribió los poemas que conforman un libro que se llamó Taquicardia. Y a partir de esta taquicardia y de este nombre Taquicardia, hemos tenido el gusto de estudiar las grandes escuelas de vanguardia que aparecen en el Perú, transportadas desde Europa. A partir de los años 1910-20 comienza esa presencia de la poesía de vanguardia, surrealismo, dadaísmo, diferentes ultraísmo, que vienen a Europa, al Perú y a América. Uno de ellos es el ultraísmo, y el ultraísmo entra a través de Borges por la Argentina, de España a la Argentina, y luego se extiende por toda América. Y ese ultraísmo es el que da origen al puneñismo, ultraorbicismo, que me refería anteriormente, pero también a una escuela, que el nombre es del poema Taquicardia. Entonces le hemos puesto a este tipo de poesía, así como hay dadaísmo, surrealismo, etcétera, taquicardismo, el taquicardismo, ¿ya? Es un tipo de poesía de vanguardia. Él le llamó, el propio Javier, la taquicardia psíquica. Ya pueden ustedes darse cuenta de qué tipo de poesía se trata. Revela, como otros buenos libros de la vanguardia, una línea estética, vital, cardíaca,
asociada con la superrealidad explorada a través del sueño, a través de la locura, de la pasión, de la taquicardia psíquica. Entonces, esa vibración que tiene el poema, cuyos vínculos tienen que ver con una emoción desbordada, con un descontrol que hace que el corazón pues tenga taquicardia. Bueno, el poema también tiene taquicardia. Y hay que, para entenderlo, leerlo de esa manera. Por eso la literatura y sobre todo la poesía requiere, para poder entenderla mejor, un conocimiento múltiple, variado, de todo tipo. Donde hay, mediante esta taquicardia psíquica, lo que hay es una prosa de intensa plasticidad. Es una especie de reflector. Esa es la poesía taquicárdica o el taquicardismo. Es una especie de reflector de vértices desconocidos. Por eso muchas veces ustedes, los médicos, le piden a la gente en general, pero eso viene de la poesía: a ver, escribe algo, lo que a ti se te ocurra. Y no es que yo soy poeta, mejor todavía. Y yo soy cuentista, mejor todavía, escribe. Y entonces ese es un elemento de juicio extraordinario para el médico y para hacer su diagnóstico. Porque es una especie de reflector de vértices desconocidos que traslada la visión real del campo, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, selectos médicos sentados escuchando a su amigo Manuel Pantigosa. En mi interior yo puedo cambiar todo lo que estoy viendo. Puedo sentir emociones, sensaciones, puedo escuchar el silencio de ustedes, puedo sentir la mirada de ustedes como a mí se me ocurra y como yo sienta. Lo puedo transformar. Ya esa transformación, que no tiene que ver con la objetividad, sino con la subjetividad, revela otros aspectos también presentes en aquello que se está estudiando. El célebre poema de Abril, de Javier Abril, que se llama Elogio de la locura, dice lo siguiente: la locura es mi constante existencia. Vivo de mi locura. La locura es mi clima. Por todas partes yo voy a la locura. Un cabello blanco es mi locura. La carpa de un circo a donde no llega el tiempo es mi locura. La trompa del elefante, además de un niño con miedo cerca del elefante, es mi locura. La butaca vacía de un teatro es mi locura. Y una playa con huesos de naufragio. Soy una manera de la locura, la libertad de la locura, el fondo, si queréis, de la locura. Sé que me aproximo a la vida perfecta de la locura. Veamos a Carlos Oquendo de Amat. ¿Cuánto tiempo he hablado, mi querido doctor? 50. ¿Puedo todavía unos 10 más? Ya, está bien. Pero tienen derecho a protestar, por favor, ¿no? Ya hemos agarrado confianza, ¿no, Samuel? Entonces vamos a seguir. Carlos Oquendo de Amat. ¿Han escuchado hablar ustedes de ese libro extraordinario, tanto de contenido como por su aspecto gráfico, que se llama 5 metros de poemas, que es como un acordeón? No están unidas como un libro, sino se pueden plegar y desplegar como si fuese un acordeón. Y realmente al sumar de aquí hasta allá son 5 metros. Ya desde allí nomás se estaba expresando una actitud propia de la vanguardia. No es un juego nada más, porque sí, expresaba una manera de sentir el mundo desde el punto de vista espacial, desplazado dentro del cosmos. El cosmos, ese que está allí al frente, infinito, y ese otro cosmos que está aquí dentro de mí, en mi mundo interior, y que se manifiesta a través del poema. En este caso, de una aproximación simbólica a esa amplitud infinita de la vida y de la existencia. En Oquendo, esto comienza con su padre, que fue un médico muy reconocido, doctor en medicina por la Sorbona de París,
uno de los grandes pensadores de la prensa liberal, anticlerical y positivista en el Perú. Este fue el padre de Oquendo, notable médico, seguidor de Comte. Fue el que introdujo la asepsia en el Perú. Fue maestro del gran colegio de Puno, el San Carlos, que impulsó a muchos alumnos, junto con Encinas, el gran maestro, y salieron grandes escritores, músicos y poetas de ese movimiento puneño, que fue el centro también del ultraorbicismo. Moriría este papá de Oquendo, este médico, en el año 18, el 28 de septiembre. ¿Y de qué murió? De tuberculosis, que había contraído años antes, producto del contacto con enfermos de tisis. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Hay otro momento para el hijo y para la esposa. Empezaría a desmoronarse su hogar. Para la esposa del médico, Zoraida de Amat, llegó el crepúsculo. Y en los pocos años que le restaba, conviviría la esposa también con el alcoholismo, igual que también el propio poeta, que sí se volvió también dixómano, y poco a poco, mostrando su enorme genialidad poética, fue secretario del Partido Comunista en esa época, y como tal lo deportaron. Llegó a Madrid, llegó apenas hacia la Sierra de Guadarrama, donde había el hospital para enfermos del pulmón, y allí, después de estar internado un par de semanas, murió. Para los que quieran ir alguna vez a Madrid y quieran visitar su tumba, hay que ir solamente a la Sierra de Guadarrama, donde está enterrado Carlos Oquendo de Amat. Pero la relación de Oquendo con la medicina no solo fue por la vinculación con el padre, lo fue también por la propia concepción del llamado poema acéntrico. Esto es lo más importante, un poco técnico, un poco para especialistas, pero lo explicaré muy rápidamente. El poema acéntrico, nombrado por el propio Oquendo, se refiere a, recordando un poco a Pitágoras, que hablaba del universo como una unión de la armonía, de la música, de los números, de las matemáticas, ¿no? De igual manera, Oquendo habla de que la poesía está aquí, en el aire, y que existe felizmente una persona, un ser con ciertas características, que es el poeta, que puede captar todo eso y escribirlo. Hasta ahí podría parecer hasta un poco petulante, un poco endiosamiento del poeta, pero luego a continuación, recordando a su padre, recordando los rayos X, recordando la tuberculosis, las enfermedades, etc., dice lo siguiente: por ahora solamente los poetas pueden recibir, como si fuesen ondas internas o extracósmicas, lo que es el poema, y por eso lo escribe, y por eso la gente dice: oye, ¿cómo puede escribir una cosa de esta naturaleza? Esto es un genio, no puede serlo. No, lo que está haciendo el poeta, por su enorme sensibilidad, con su antena interior, va captando. ¿Dónde está? ¿Qué cosa es lo que capta? El poema. ¿Y dónde está el poema? Aquí, delante, a la mano de todos nosotros, o de los que pueden hacerlo. A continuación dice: pero va a llegar un momento que, así como los rayos X son capaces de captar muchísimas cosas sin los cuales no se podía observar el fenómeno, bueno, con el tiempo la ciencia va a descubrir unos ciertos rayos X que van a captar, o sea, ya no solamente el alma del poeta, sino se va a materializar de tal manera que los rayos X inventados, estos especiales, van a poder captar el poema. Interesante. Eso se llama los poemas acéntricos, que están en todas partes. Pues acéntrico, no céntrico. ¿Dónde está? En todas partes. ¿Y quién lo capta? El poeta, en principio, de manera intuitiva, pero con el tiempo serán los rayos X. Interesante idea, pero que viene desde Pitágoras, cuando habla del cosmos, de que hay un sonido, hay una armonía, hay números, hay matemáticas.
hay que simplemente tener la sensibilidad como para poder captarlo. En Poema del Manicomio, es un poema que tiene ese nombre, dice Oquendo, y justamente es poema céntrico, porque si ustedes lo ven físicamente, gráficamente, está puesto así, no está una línea sobre otra línea de modo tradicional, sino un espacio acá, dice una parte del poema, acá otra parte, abajo otra parte, otros uno debajo del otro, y forma así la página. La página viene a ser el cosmos, y todos estos elementos que forman el poema constituyen esas partes que cada uno luego lo va a componer. Entonces yo lo voy a leer como si fuese un poema uno tradicional, un verso debajo del otro, pero no, se dibuja algo con las letras y con las líneas. Dice: tuve miedo y me regresé a la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que está mendiga de pasos. Yo creo que voy a terminar por aquí, pero siempre quisiera decir que hay para otra conferencia, si ustedes lo desean. Solamente me gustaría señalar que en el Perú nadie podría olvidar a Honorio Delgado, ese gran maestro y escritor. Tiene un libro extraordinario sobre la poesía. Ni siquiera un poeta o un estudioso de la poesía llegó a escribir un libro sobre la poesía como Honorio Delgado, aparte de todo lo que ustedes saben de él como médico, pero fue también un extraordinario escritor. Junto con él estaría, bueno, Javier Mariate, hijo de la Mauta, y junto con él también a Juan Francisco Valega, que fue durante muchos años director de la Larco Herrera. Lo conocí, fui muy amigo de Valega, justamente durante la época de esos 3 meses que mi padre estuvo en el Larco Herrera pintando, y con Valega, que lo llevaba por acá y por allá, y fue una terapia excelente. Bueno, también está otro extraordinario, Carlos Alberto Seguín, que aparte de ser un maestro notable como médico, como investigador, etcétera, fue un escritor notable. Escribió novela, cuento, teatro. Hay una obra que ganó el Premio Nacional de Teatro y que fue representado por los años 64 más o menos. Ese fue Carlos Alberto Seguín. Y seguramente ustedes recuerdan mucho más. Alguna vez aquí el doctor me ha ofrecido que al final yo puedo publicar, o me podrían publicar algo de lo que estoy diciendo, y ofrezco en ese momento ampliar con todos estos autores. Pero yo tengo solamente para anunciar la presencia, por ejemplo, dentro de este rubro de los grandes médicos que fueron también escritores, como no, a Hugo Peche, padre de un colega mío, médico, pero colega de edad y de amistad en San Marcos. Hugo Peche, un narrador muy bueno. Tauro del Pino le hace un elogio muy interesante. Un pedacito de él: comenzaba otra vez la cuesta. Miren cómo escribe, porque acá lo que se trata es no cómo maneja los aparatos para operar un cuerpo, no, sino cómo usa la palabra para decir lo que quiere decir. Peche parece Arguedas. Comenzaba otra vez la cuesta. No había senda alguna. El indio adelante, con su brújula en la cabeza. Las macilentas bestias penaban por no atrasarse. 2 horas de silencio, 2 horas de subida. Y más adelante: poco falta para la cumbre, doctor. ¿Tomará usted un trago?
contraindicado para el soroche, mi amigo, saque más bien café, etcétera, etcétera. Luego están los dos hermanos Hernández, Luis y Max. El primero, un muy buen poeta, está ya ahora en todas las antologías, pero fue médico fundamentalmente, estudió medicina, pero ¿saben ustedes? Al ver que no encontraba respuesta a lo que él quería, se dedicó, y así apareció como poeta, se dedicó a escribir poesía y a hacer dibujos, y además se los regalaba a todos. Nunca publicó nada, aunque alguien después ha juntado y hay como 3 libros que se han publicado en algún momento. ¿Y por qué entregaba estos dibujos que acompañaban algunos poemas? Porque él decía, si no puedo curar con la medicina, voy a curar con la poesía. Y entonces, esto que te alcanzó es una especie de una receta. Entonces le hacía un poema y le dibujaba. Y el otro leía y supuestamente, con seguridad, por lo menos se alegraba, se aliviaba. Por ejemplo, este poema, chiquito, para Freud, dice: Freud, Sigmund, durante 10 años estuve solo. Ahora, una enredadera de lirios dormita junto a Sigmund. Y otra, chiquita también, Sigmund Freud, o aquel muchacho que dejó en Viena lirios en los trenes, y luego en Londres su corazón también una hermosa flor. Siempre admiré a 4 judíos: Sigmund, Einstein, Marx y el pastor innombrable que llevan algunos en el cuello. Bueno, de Max Hernández, que está más cerca de nosotros, no vamos a hablar. Es otro gran escritor, gran médico. Se caracteriza por el trabajo ensayístico y por sus estupendos estudios sobre Garcilaso de la Vega como interpretación del alma peruana, de la condición humana. Y luego Max Silva Tuesta, muy amigo de Max, de nuestro querido psicoanalista Raúl Peña, ahí está. Yo he dicho Saúl Peña, ¿no? Saúl es, no me soples mal, pues. Saúl, Saulito, disculpa que a veces se nos pasan los nombres más queridos y uno se olvida de ellos, pero no es así, tú sabes muy bien. Bueno, lo conociste a Max Silva y tú podrías hablar sobre él mejor que yo, pero fue también, hace poco falleció, el año pasado nada más, ¿no? Y tiene trabajo muy interesante. Hay uno que es muy curioso porque es una novela que se llama Nuevo Hotel Cementerio, pero ¿sabes cómo está escrito cementerio? Con S. Con S, ¿para qué? Para que signifique semen. Nuevo Hotel Cementerio, con S. Un libro múltiple, miscelánico, de introyección psicosomática, que van desnudando sus diferentes tipologías, cargada de erotismo, de ironía, una prosa que destaca el habla común. Y por último, un gran amigo, un nefrólogo extraordinario, es muy posible que ustedes conocieron, a Jorge Berenguel, que trabajaba en la clínica Ricardo Palma. Junto con Gracielita fundamos un grupo que se llamaba El Último Jueves. Alguien dijo, no pongas ese nombre, porque algo va a pasar el último jueves. Bueno, efectivamente, poco después de haber hecho una enorme labor en la clínica Ricardo Palma, en el último piso donde había un auditorio muy simpático, se rendía homenajes a todo, él que había tenido un problema cerebral y que tenía medio cuerpo poco adormecido, le dio ese día que se inauguraba precisamente una exposición de mi padre, ese día le dio un infarto definitivo y fulminante, falleció. Ese fue Jorgito Berenguel. Es lo que yo diría de todos los médicos, el poeta, o sea, por ejemplo, habla del amor. Los dos somos verdugos de este amor que hoy acaba. La química de nuestros amores
se volatilizó en el silencio de la nada. Los dos somos víctimas y victimarios. Tú usabas como arma las lágrimas, yo como escudo la palabra. Bueno, no voy a concluir porque lo dejo así nomás para la próxima, pero espero que les haya gustado y que haya dejado inquietudes, que es lo más interesante. Llámenme cuando quieran para seguir conversando. Gracias.